A los 20 años, Alejandro heredó un reino. A los 30, gobernaba el imperio más grande que el mundo había conocido. A los 32, murió. Pero su verdadera conquista no fue la tierra, fue su mente. Alejandro nació en Macedonia, en un mundo donde el poder se ganaba con sangre y acero. Su padre, Filipo, era un guerrero formidable, brutal y ambicioso. Su madre, Olimpia, era intensa, mística, y le repetía una idea desde niño: estás destinado a la grandeza. Pero la grandeza sin control es solo destrucción. Por eso su padre hizo algo clave. Le dio como maestro a Aristóteles, uno de los hombres más brillantes de toda la historia. Desde muy pequeño, Alejandro aprendió a pensar antes de actuar, a dominar sus impulsos, a observar antes de atacar. Mientras otros jóvenes de la nobleza buscaban placer y distracciones, él entrenaba su mente con la misma disciplina con la que entrenaba su cuerpo. Leía, debatía, estudiaba estrategia, filosofía y la naturaleza del mundo. Esta formación fue el cimiento de todo lo que vendría después. A los 18 años, ya comandaba ejércitos con una madurez que sorprendía a los generales más veteranos. A los 20, su padre fue asesinado. De un día para otro, el joven rey se encontró solo en un trono rodeado de lobos. Todos dudaron de él. Reinos vecinos que veían una oportunidad para rebelarse. Generales que lo consideraban un niño sin experiencia. Traidores dentro de su propia corte que conspiraban en las sombras. Todos pensaron lo mismo. Es joven, es débil, es manipulable. Pero se equivocaban. Alejandro no discutió, no gritó, no se quejó. Actuó. Con una velocidad y una precisión aterradoras, en menos de 2 años, aplastó todas las rebeliones. Marchó día y noche, apareció donde nadie lo esperaba y demostró que su mente era tan letal como su espada. Todo esto sin perder la calma, sin perder el foco. Luego hizo algo que nadie podía concebir. No se conformó con gobernar Macedonia y Grecia, quiso conquistar Persia, el imperio más poderoso del planeta, una superpotencia que se extendía por 3 continentes. Sus propios generales, hombres que habían luchado junto a su padre, le dijeron que estaba loco. Tenía menos hombres, menos recursos, menos apoyo. Era un David contra un Goliat de proporciones épicas. Pero Alejandro tenía algo que el emperador persa Darío no poseía: una mente estable, forjada en la disciplina y la claridad de propósito. Mientras otros dudaban, él avanzaba. Cruzó desiertos sin agua, montañas sin caminos, ríos sin puentes. Llevó a sus ejércitos al límite de la resistencia humana. Pasó hambre, pasó frío, vio morir a sus amigos en batalla y nunca perdió el control. Su calma en medio del caos era contagiosa. Cuando sus soldados colapsaban de agotamiento, él se bajaba del caballo y caminaba con ellos, compartiendo su carga. Cuando no había suficiente comida, él comía lo mismo que el último de sus soldados, o incluso menos. Cuando el miedo paralizaba a sus hombres antes de una batalla, él no se quedaba atrás, protegido. Él estaba al frente, liderando la carga. Eso es liderazgo. No es mandar, es sostener, es inspirar con el ejemplo. En una ocasión, durante el asedio a una ciudad, fue herido gravemente. Una flecha le atravesó el pecho, perforando un pulmón. Los médicos creyeron que moriría en cuestión de horas. Sus soldados, que lo veían no solo como un rey, sino casi como un dios, lloraban desconsolados. Pero Alejandro, con la flecha aún clavada en su cuerpo, sonrió y dijo: «Todavía no». Esa calma sobrenatural, esa fuerza mental en medio de la muerte, era su mayor arma. Era lo que convertía a sus hombres en una fuerza imparable. Pero nadie es invencible, ni siquiera Alejandro Magno. Con el paso de los años, el poder absoluto empezó a corroerlo desde adentro. El joven filósofo rey comenzó a desvanecerse, reemplazado por un déspota. Bebía demasiado, se enojaba con una facilidad aterradora, se aislaba de sus consejeros más leales y se volvía paranoico, viendo traidores en cada sombra. En un terrible ataque de ira y embriaguez, mató a Clito, uno de sus amigos más cercanos y el hombre que le había salvado la vida en una batalla.
Después del arrebato, lloró durante días, atormentado por la culpa, porque entendió algo demasiado tarde. Había conquistado el mundo entero, desde Grecia hasta la India, pero estaba perdiéndose a sí mismo. El enemigo final no era Persia, no eran los ejércitos de la India con sus elefantes de guerra. El enemigo más peligroso era su propio ego. A los 32 años, en la cima de su poder, cayó enfermo en Babilonia. Estaba solo, sin su familia, sin un heredero claro, sin un sucesor designado. Estaba rodeado de poder, de lujos, de generales que ya ambicionaban su trono, pero se sentía vacío. Antes de morir, sus generales le preguntaron: ¿a quién le dejas tu imperio? Con su último aliento respondió: al más fuerte. Después de esas palabras, el silencio. Su vasto imperio, construido con sangre y una voluntad de hierro, se destruyó en pocos años. Sus generales se pelearon por los pedazos como hienas, desatando décadas de guerra. Su obra externa se fragmentó y desapareció, pero su ejemplo quedó. Alejandro nos deja una lección brutal y atemporal. La disciplina construye, el descontrol destruye, la visión impulsa, el ego arruina. Hoy la mayoría de nosotros no necesitamos conquistar territorios ni liderar ejércitos, pero todos libramos una batalla diaria. Necesitamos conquistar nuestra ansiedad, nuestra ira, nuestra pereza, nuestro miedo. La verdadera grandeza no es dominar a otros, es dominarte a ti mismo. Alejandro llegó más lejos que casi cualquier ser humano en la historia porque, antes que nada, entrenó su mente. Mientras otros se distraían, él se enfocaba. Mientras otros se rendían, él persistía. Mientras otros se perdían en el caos, él avanzaba con claridad. Esta capacidad de mantener la calma y la estabilidad interior es la clave. No se trata de ser frío o no tener emociones. Se trata de tener claridad mental, de tener una fuerza silenciosa que te permite avanzar sin romperte, sin importar los obstáculos. No necesitas un ejército, ni un imperio, ni la fama mundial. Necesitas control interior, porque cuando dominas tu mente, cuando te conquistas a ti mismo, ningún obstáculo es demasiado grande. Y esa es la verdadera conquista. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te inspiran estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.